la paz y el amor que tanto anhelé. Por ese camino seguro, Jesús no miente. Él no pudo haber mentido, Él nunca mintió. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de San Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú permaneces agarrado de la mano de Jesús, agarrado de su doctrina, tú vas a poder dar fruto. Si eres padre de familia, tus hijos conocerán el camino bueno, el camino que lleva a salvación. Si tú permaneces agarrado de la mano de Dios, Dios limpiará de tu vida lo que tú no has podido dejar, o más bien no has querido dejar. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaba refiriéndose a sus apóstoles, a los seguidores, a sus discípulos de aquella época. Ellos habían escuchado el ministerio de Jesús durante el tiempo que predicó en la tierra, y ellos habían entregado su vida a Él, siguieron al Maestro, caminaron con Él. Y Jesús los motiva, como hoy te motiva a ti, a permanecer en Él. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Déjame decirte que permanecer en Jesús no es que vayas cada domingo, o cada jueves, o cada martes, o cada sábado, o cualquier día de la semana a la iglesia, o que asistas a algún salón o algún grupo religioso. Permanecer en Jesús no es eso. Eso sería una asistencia simplemente. Mucha gente asiste, los domingos se llenan las congregaciones, tanto aquí en Estados Unidos como en México, se llenan. Personas que van, tal vez sí van con una buena intención, van con hambre de escuchar la palabra de Dios, de ver qué Dios quiere para sus vidas, pero muchas de las veces no encuentran esa satisfacción, salen con esa hambre espiritual, porque lo que se está predicando hoy en día son pensamientos, muchos de ellos pensamientos humanos. Muchos predicadores están hoy en día predicando un mensaje suave, un mensaje que no los llama al arrepentimiento, un mensaje que no les está exhortando. Déjame decirte, Jesús habló de amor, habló del amor del Padre hacia la humanidad, pero déjame decirte que también Jesús amonestó, exhortó a la gente, a las personas de su generación. Y ese es el mensaje de Jesús. Hablar del amor de Dios, pero también hablar de los juicios de Dios. En el Salmo 7, 2, 11 y 12 dice, Dios es juez justo, y Él está airado con el pecador todos los días. Si no se arrepiente, obviamente el pecador dice, si no se arrepiente el pecador, Él, Dios, afilará su espada, armado tiene ya su arco, y así mismo ha preparado saetas ardientes, saetas de muerte. Déjame decirte, amigo, tú tienes hoy la oportunidad de acercarte a esa vid verdadera, sin religiosismo, con sinceridad de tu corazón. Acércate a Jesús, Él no te va a fallar. Él dice, yo soy la vid verdadera. No hay una verdad en un hombre, no hay un hombre que sea la verdad o que tenga la verdad absoluta. Él, la verdad es Jesucristo. A Él seguir, síguelo. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas donde se produce la uva, donde nace la uva. Pero nosotros, para poder dar fruto, tenemos que estar agarrados de Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Déjame decirte, tú tienes dudas, tienes muchas preguntas, porque a través del tiempo, a través de tu vida, has crecido escuchando por un lado, por otro. Quizás tienes familiares que asisten a un lugar, tienes familiares que asisten a otro lugar, quizás tu papá, tu mamá te enseñaron una religión, te inculcaron una religión, como dicen muchos. Yo tengo la religión que mis padres me inculcaron. Y yo siempre le digo a las personas, cuando comienzo a platicar con ellos, cuando tengo la oportunidad de platicar personalmente, cuando tocamos temas de la Biblia, me dicen, yo estoy bien así, tengo mi religión. Y yo siempre les digo, yo no hablo de religión, y hoy no te estoy hablando de religión,
Estoy hablando de quién es la vid verdadera. Porque hablar de religiones es como hablar de partidos políticos. Yo te hablo de la palabra de vida, de la vida misma, que es Jesucristo. Él no es religión. Muchas personas dicen, yo tengo mi religión, y yo les digo, no te estoy hablando de religión, pero si tu religión y lo que tú practicas en tu religión, lo que te enseñan en tu religión, lo que tú crees de tu religión, está de acuerdo a la Biblia, entonces no te preocupes. Pero si lo que tú practicas en tu religión, lo que tú crees de tu religión, lo que tú haces en tu religión, es contrario a las bases y fundamentos bíblicos, entonces preocúpate, porque tú tienes un problema directamente con Dios. Tal vez yo no lo vuelva a ver, tal vez yo no te vuelva a ver, yo le comento, tal vez no nos vamos a ver. Y si tú quieres creer en la Biblia o no, conmigo no es problema. Tú tienes un problema cuando tu creencia es contraria a las doctrinas bíblicas. Yo también te digo a ti, amigo, que estás mirando este video, si tu creencia, el nombre que sea, seas católico, seas de alguna denominación evangélica, si tu creencia, si lo que tú practicas, si lo que tú crees, si lo que te enseñan ahí donde tú asistes, no contradice la Biblia, entonces no te preocupes, estás bien, estás siendo bien instruido y estás siendo bien enseñado por la sana doctrina. Pero si lo que tú escuchas y lo que tú practicas, ese grupo donde asistes, contradice la Biblia, déjame decirte que tú tienes un problema serio con el Señor. Tú dirás, bueno, pero la culpa es del que me está enseñando. Ciertamente Él tiene mayor culpa, pero también es tu culpa por cuanto tú no escudriñas la Biblia para ver si lo que te dicen es verdad o es mentira. La palabra de Dios dice que un día Pablo, el apóstol, llegó a Berea, y ese lugar se había llegado el rumor, se había escuchado que Pablo perseguía a los cristianos. Y esta ocasión, cuando él fue, ya iba convertido, ya era un cristiano, ya era un siervo del Señor. Y los bereanos lo escucharon y se sorprendieron porque dijeron, este hombre ha hecho muchos daños a la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que después ellos volvieron a sus casas, los de Berea, volvieron a su casa y escudriñaron los rollos, las escrituras, para ver si era cierto lo que Pablo decía. Ese espíritu que tenían los bereanos de examinar lo que escuchaban de Pablo, ese espíritu deberíamos nosotros copiar, deberíamos de imitar, deberíamos de tener para no ser engañados. Que lo que tu líder te diga, que tu pastor, que tú quieres mucho, yo sé que muchos quieren a sus pastores, qué bueno, la palabra de Dios dice que debemos amarnos unos a otros. Pero déjame decirte que el amor que tú tengas por un pastor no tiene que ser mayor que tu amor por Cristo. Tú debes amar a Cristo por sobre todo. Hay personas que aman más a su pastor que a Jesucristo. Hay personas que dicen, pero mi pastor me ha dicho eso y mi pastor es muy bueno conmigo. Bueno, yo le digo, si tu pastor te está diciendo verdades, ámalo. Pero la palabra de Dios dice que si un líder, un falso profeta te está ministrando, o viene a ti disfrazado de oveja, pero es un lobo rapaz, y a ti te consta que ya te ha hecho fraudes, que te ha robado, déjame decirte que es un lobo rapaz. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo número 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí Jesús está diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús nos está diciendo aquí, guardaos. Y la palabra guardaos significa huye, escapa, ponte a salvo de ellos. No importa cuánto amor le tengas tú, pero la palabra de Dios te manda, Jesús mismo, y es pecado
desobedecer a Jesús. Él de sus labios está diciendo, ponte a salvo, escapa de ellos, no los escuches más, porque son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Hermano amigo, te invito a que nos sigas mirando. La vid verdadera, Jesús. No hay religión.